En el brillante y estéril mundo de los viajes aéreos internacionales, el estatus lo es todo. Para el capitán Alistair Croft, un piloto veterano de melena canosa y un ego a la altura, la impecable cabina de su avión Orion Atlantic era su reino. Creía poder reconocer el valor de una persona simplemente por su atuendo. Pero una fresca mañana de otoño en la Terminal 4 del aeropuerto JFK, su juicio chocaría con una realidad tan abrumadora que destrozaría su mundo. Miró a una joven negra con una sencilla sudadera gris con capucha y vio a alguien fuera de lugar. Lo que no vio fue el imperio invisible que ella comandaba, un imperio que incluía el mismo suelo que él pisaba. Esta no es solo la historia de un vuelo, sino de una caída en desgracia tan espectacular que sirve como un escalofriante recordatorio. Nunca juzgues un libro por su portada. Antes de empezar, ¿desde dónde lo ves hoy? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia, dale a me gusta, comparte este video y suscríbete para más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas impactantes historias con aún más personas. Ahora, adentrémonos en el tema. El aire en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy vibraba con un caos organizado y familiar. Era el sonido de 1000 despedidas apresuradas, el rítmico rodar de las maletas sobre suelos pulidos y los sutiles anuncios de destinos que prometían aventura o reencuentros. Para la mayoría, era un espacio transitorio, un purgatorio necesario antes del cielo. Para Sarah Sterling, era algo más. Era una sinfonía de logística que ella había orquestado, un complejo ballet de personas y máquinas operando sobre una columna vertebral de código que había escrito en incontables noches de insomnio. Hoy, sin embargo, ella no era la arquitecta. Era solo una viajera. Vestida con una sudadera gris desgastada y cómoda, con la capucha ligeramente subida por encima de la cabeza, y un sencillo pantalón de chándal negro, parecía más una estudiante universitaria volviendo a casa para unas vacaciones que una gigante de la industria. Su mochila, colgada del hombro, contenía un portátil con los planos de una expansión multimillonaria. Pero por fuera, era anodino, adornado con un llavero de una conferencia tecnológica de hacía años. Volaba en Orion Atlantic, vuelo 112, directo a Zúrich, en primera clase. El billete era una necesidad, no un lujo. Necesitaba dormir durante el vuelo para estar alerta para la reunión de la junta directiva de las 9 que podría redefinir su empresa, Aerosphere Logistics. Encontró su puerta de embarque, la B-23, y se acomodó en una de las sillas menos cómodas, lejos de la multitud. Prefería observar la intrincada danza de su sistema en acción. Vio al personal de tierra moviéndose con eficiencia practicada, a los manipuladores de equipaje escaneando códigos con dispositivos que ejecutaban su software, a los agentes de la puerta tecleando en las interfaces que ella había diseñado, su mente. Una pequeña sonrisa discreta asomó a sus labios. Estaba funcionando. Resonó la llamada de embarque para primera clase, y Sarah se unió a la corta y privilegiada fila. La agente de la puerta, una mujer de aspecto agobiado llamada Brenda con una etiqueta con su nombre torcida, escaneó los primeros pasaportes con una sonrisa forzada. Cuando Sarah dio un paso adelante, los ojos de Brenda hicieron un rápido y despectivo vistazo a su atuendo. La sonrisa vaciló, reemplazada por un destello de confusión. «Tarjeta de embarque, por favor», dijo Brenda, su tono un poco más plano que el que había sido para el hombre del traje sastre delante de ella. Sarah le entregó su teléfono. El código QR brillaba en la pantalla. Brenda lo escaneó. La máquina pitó afirmativamente. Z, Sterling, asiento 2A, primera clase. Brenda frunció el ceño, mirando de la pantalla a Sarah, luego de nuevo a la pantalla. «Debe haber un error», murmuró casi para sí misma. «¿Hay algún problema?», preguntó Sarah, con voz tranquila y serena. «Un momento», dijo Brenda, tecleando furiosamente en su teclado. Estaba perdiendo el tiempo, su inquietud palpable. Fue en ese momento que una figura de imponente autoridad entró por la puerta desde el puente de embarque.
El capitán Alistair Croft era un hombre que llevaba su uniforme como una armadura. A finales de sus 50, con el pelo plateado perfectamente peinado y una mandíbula que parecía permanentemente fija en un estado de leve desaprobación, exudaba un aire de suprema confianza. Se veía a sí mismo como el último bastión del decoro en un mundo cada vez más informal. Despreciaba la erosión del glamour de los viajes aéreos, los pantalones cortos y las sandalias en primera clase, la falta de respeto general. Notó la vacilación de Brenda y la causa. La joven de la sudadera con capucha. Entrecerró los ojos. Había visto a alguien como ella antes. Buscando a gritos un ascenso, usando un billete robado o falso, o quizás un empleado de bajo nivel usando un pase de compañero que no merecía. ¿Qué te pasa, Brenda? La voz de Croft era un barítono bajo, acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. Capitán, dijo Brenda, aliviada. Aliviada e intimidada a partes iguales. Su billete escaneaba para el asiento 2A de primera clase. Pero, bueno. Su voz se fue apagando, señalando vagamente a Sarah. Croft no necesitó que terminara. Volvió toda su atención condescendiente a Sarah. No le habló. Le habló. Señora, empezó, la palabra destilando falsa cortesía. La cabina de primera clase es para nuestros pasajeros premium. Parece que hubo un error con su billete. No hay ningún error, respondió Sarah simplemente, sosteniendo su mirada. Mi asiento es el 2A, rió Croft entre dientes, un sonido seco y desagradable. Estoy seguro de que eso es lo que dice la computadora, pero mantenemos cierto estándar en Orion Atlantic. Este es un entorno privado. No podemos tener gente merodeando. El insulto fue tan agudo como deliberado. Merodeando. La estaba acusando de ser una vagabunda en su propia terminal. No estoy merodeando. Estoy embarcando, declaró Sarah, con la paciencia a punto de agotarse. Algunos otros pasajeros en la fila observaban ahora, sus expresiones mezcladas con curiosidad e incomodidad. Eso no va a pasar, dijo Croft, dando un paso adelante para bloquearle físicamente el paso. Era más alto que ella por una pared de lana azul marino y presunción. Mírate. Pareces que deberías estar pidiendo limosna, no sentada en un asiento de $10,000. La gente como tú es un riesgo para la seguridad. ¿Cómo sabemos que no llevas algo en esa mochila mugrienta? El prejuicio era crudo, sin disimulo. Gente como tú. Las palabras flotaban en el aire, densas y feas. Ya no se trataba solo de su ropa. Se trataba de su edad, su raza, su posición percibida en la vida. Brenda, la agente de la puerta, parecía horrorizada. Esto estaba escalando mucho más allá de una simple consulta de billete. Capitán, su billete es válido. El sistema lo aceptó. Su nombre está en el manifiesto. Los manifiestos se pueden hackear. Brenda. Croft espetó, sin apartar la vista de Sarah. El sentido común debe prevalecer. Soy el capitán de este avión. Mi autoridad es definitiva. Y digo que no va a subir a mi avión. Ella no pertenece. Sarah se mantuvo firme, su expresión ilegible. La observadora tranquila había desaparecido, reemplazada por algo frío e inmóvil. Había construido un imperio sobre la lógica, sobre los datos, sobre la predicción y el control de sistemas complejos. Pero este era un tipo diferente de sistema, uno viejo y feo construido sobre la intolerancia. Y ella sabía que la lógica por sí sola no lo derrotaría. Lentamente metió la mano en su bolsillo, no por una identificación, sino por su teléfono. Croft sonrió con suficiencia, pensando que iba a llamar a un amigo para quejarse. Adelante, se burló. Llama a quien quieras. Nadie va a anular mis órdenes. Sarah no dijo una palabra. Encontró el número en sus contactos y presionó llamar. Sonó 2 veces. Marcus, dijo, su voz peligrosamente baja. Tengo un problema en la puerta B23. Un tal capitán Alistair Croft de Orion Atlantic me niega la entrada al avión.
Dice que soy un riesgo para la seguridad porque parezco pobre. Sí. Código rojo. Hizo una pausa, escuchando. 5 minutos. Bien. Terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolsillo. Miró a Croft, con ojos como astillas de obsidiana. Tiene 5 minutos para reconsiderar su decisión, capitán, dijo. Croft rió a carcajadas, un sonido estruendoso y arrogante. ¿Es una amenaza? ¿Va a dejar que su noviecito venga aquí y me dé una paliza? Señorita, no tiene ni idea de con quién está tratando. No, capitán, dijo Sara, con una seguridad escalofriante en la voz. No tiene ni idea de con quién está tratando. El reloj corría. 4 minutos y 59 segundos. Los 5 minutos siguientes fueron una clase magistral de intenciones. La fila de primera clase se había paralizado. Los pasajeros de la sección económica empezaron a estirar el cuello, presintiendo un espectáculo. El capitán Croft, deleitándose con su aparente victoria, estaba de pie con los brazos cruzados, con una sonrisa de suficiencia dibujada en el rostro. Había tomado posición, mantenido sus principios. Se sentía poderoso, justo. De vez en cuando miraba a Sara, que permanecía completamente inmóvil. Su mirada se fijó en la entrada del vestíbulo. Su silenciosa confianza lo inquietó más que cualquier discusión a gritos. Brenda, la agente de la puerta, era un manojo de nervios. No dejaba de mirar entre su monitor, que mostraba claramente el billete de primera clase válido y pagado de Sara, y el inamovible capitán. Su formación le decía que la pasajera tenía razón, pero su instinto de supervivencia le decía que no traicionara a un piloto veterano. Estaba atrapada. Un abogado en la fila, un hombre llamado Arthur Jennings, especializado en litigios corporativos, ya tomaba notas discretamente en su teléfono. Reconoció el aroma de una demanda a una milla de distancia, y este era un posible caso histórico de discriminación. Observó a Sara con curiosidad profesional. No estaba histérica ni enfadada. Estaba esperando. Era la calma de quien sabe que la caballería no solo viene, sino que ella es dueña de los caballos, el establo y el camino por el que galopaban. A los 3 minutos, una ola de emoción recorrió al personal del aeropuerto. La radio de Brenda crepitó. Todos los supervisores de Orion Atlantic, a la puerta B-23 inmediatamente. Todo el personal, repito, todos los supervisores. Abrió los ojos de par en par. Era una orden de alto nivel, normalmente reservada para una brecha de seguridad o una emergencia médica. Croft también la oyó, pero su arrogancia lo cegó. Supuso que era una respuesta a su informe sobre un posible riesgo para la seguridad. Estaba siendo validado. ¿Ves?, le dijo a Sara, en voz lo suficientemente alta para que otros lo oyeran. Esto es lo que pasa cuando intentas burlar las reglas. Entonces aparecieron. No policías del aeropuerto con bridas, sino una falange de personas con trajes elegantes. Al frente, un hombre alto, impecablemente vestido, de unos 40 y tantos años. Su traje era gris carbón a medida, sus zapatos lustrados como un espejo. Y su comportamiento era de un control absoluto e imperturbable. Era Marcus Zorn, director de operaciones de Aerosphere Logistics y la mano derecha de Sara Sterling. A su lado estaban el gerente de la estación JFK de Orion Atlantic, un hombre corpulento y sudoroso llamado Frank Miller, y la jefa de seguridad de la Terminal 4. Una mujer de rostro severo que parecía haberse comido uñas para desayunar. No caminaban. Caminaban a paso ligero. Sus rostros eran sombríos. Los ojos de Marcus Zorn recorrieron la escena y se fijaron en Sara. Asintió sutilmente, casi imperceptiblemente, en señal de reconocimiento y tranquilidad. Luego, su mirada se desvió hacia el capitán Croft, y la temperatura en la puerta B-23 pareció bajar 20 grados. «¿Capitán Alistair Croft?», preguntó Marcus. Su voz no era fuerte, pero cortó los murmullos de la multitud como una navaja. Croft, momentáneamente desconcertado por la autoridad que irradiaba el recién llegado,
Se irguió. Soy yo. ¿Y usted quién es? Me llamo Marcus Zorn, dijo, sacando una tarjeta de visita. Soy el director de operaciones de Aerosphere Logistics. Croft miró la tarjeta. Aerosphere. ¿El personal de carga? Preguntó con desdén. Los conocía. Eran una empresa de tecnología y logística en rápido crecimiento que gestionaba gran parte de las operaciones administrativas en los principales aeropuertos. Un proveedor importante, quizá, pero no alguien que pudiera darle órdenes. Somos algo más que el personal de carga, capitán. Respondió Marcus con tono gélido. Diseñamos, implementamos y actualmente gestionamos todo el flujo de pasajeros, la gestión de equipaje y la red logística terrestre de esta terminal. Y lo hacemos bajo nuestra empresa matriz. Frank Miller, el gerente de la estación Orión, sudaba profusamente. Sabía quién era Marcus Zorn. Había estado en una docena de reuniones con él. Zorn era el hombre que podía, con un solo correo electrónico, convertir las operaciones de su aerolínea en el aeropuerto JFK en una pesadilla. Marcus, ¿qué pasa? Tartamudeó Miller, intentando interceder. Marcus levantó una mano, silenciándolo. Mantuvo su mirada penetrante fija en el piloto. Marcus continuó, dejando el nombre flotando en el aire. Es la firma privada de inversión y tecnología que, hace un año, adquirió una participación mayoritaria en el consorcio que posee y opera toda esta terminal. Terminal 4. Los pisos en los que se encuentra. La puerta que está bloqueando. El mismo aire que respira. Es, a todos los efectos, propiedad de nuestro director ejecutivo. La expresión engreída de Croft comenzó a desvanecerse, reemplazada por un ceño fruncido y confundido. Seguía sin entenderlo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Estoy lidiando con un problema de pasajeros. Marcus dio un paso deliberadamente más cerca, bajando la voz a un susurro bajo y amenazante que de alguna manera fue audible para todos los que estaban cerca. Capitán, no está lidiando con un problema de pasajeros. Se encuentra en una terminal propiedad de Sterling y Nevaschens y actualmente, y de forma muy pública, está acosando, degradando y negando el embarque al fundador, principal accionista y director ejecutivo de Sterling y Nevaschens. Hizo una pausa, dejando que todo el peso de la declaración recayera sobre él. Entonces se giró e hizo un gesto con la palma de la mano hacia la joven de la sudadera gris. Capitán Croft, anunció Marcus, su voz ahora resonando con claridad triunfal. Permítame presentarles a la jefa de su jefe, la señorita Sarah Sterling. Silencio. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Brenda, la agente de la puerta, parecía a punto de desmayarse. El abogado, Arthur Jennings, dejó escapar un silbido bajo y tecleó frenéticamente en su teléfono. Frank Miller, el jefe de estación, pasó de sudar a un cubo fantasmal. El capitán Alistair Croft miró fijamente a Sarah. Miró su sencilla sudadera con capucha, sus sencillos pantalones de chándal, su mochila. Luego miró a Marcus Thorne, al aterrorizado jefe de estación, al jefe de seguridad que ahora, deliberadamente, no lo miraba. Su mente, que había sido tan segura, tan rígida, ahora era un vórtice de pánico puro y sin adulterar. El mundo cuidadosamente construido de su propia superioridad, construido durante 30 años de vuelo, se derrumbó en polvo en menos de 30 segundos. La sonrisa burlona había desaparecido. La confianza se había esfumado. La autoridad se había esfumado. Solo quedaba la repugnante y desgarradora comprensión del colosal error que acababa de cometer, el fin de su carrera. Sarah finalmente se movió. Dio un paso al frente, su presencia repentinamente inmensa. Ya no era una simple viajera. Era la reina en su castillo, y él, el bufón que había olvidado su lugar. Miró más allá del capitán, directamente al tembloroso jefe de estación. Su voz ya no era serena ni paciente. Era fría, dura como el acero. Señor Miller, dijo,
El vuelo 112 a Zúrich es crucial para una expansión multimillonaria de mi empresa. Una expansión que generará miles de nuevos empleos e inyectará cientos de millones de dólares en la industria aérea, incluyendo un importante contrato con Orion Atlantic. Este vuelo saldrá a tiempo. Luego volvió a mirar al piloto aterrorizado. Pero él, dijo, señalando con un dedo firme a Alistair Croft, no lo pilotará. Hoy no. Nunca más desde mi terminal. Váyanlo de la pasarela. Ahora mismo. La orden era absoluta. No había margen para la negociación, ni para la apelación. Las palabras de Sarah Sterling, pronunciadas con la escalofriante precisión del bisturí de un cirujano, cortaron la conexión de Alistair Croft con la aeronave con la misma limpieza con la que un rayo parte un roble antiguo. Frank Miller, el gerente de la estación Orion Atlantic, entró en acción como si lo hubieran golpeado con una picana eléctrica. Sí, señorita Sterling. Enseguida, señorita Sterling. Se giró hacia Croft. Su anterior deferencia hacia la capitana había sido reemplazada por una autoridad frenética y presa del pánico. Alistair, ya la oíste. Fuera del puente. Ahora, dame tu identificación. Croft se quedó paralizado. Su mente aún intentaba procesar el cataclísmico cambio de realidad. La señorita Sterling, dueña de la terminal. Su cerebro repasó sus propias palabras con una claridad aterradora. Parece que deberías estar pidiendo limosna. Gente como tú. Parece que deberías estar pidiendo limosna. 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 Y para algunos, una sombría sensación de satisfacción. El abogado, Arthur Jennings, lo vio pasar con una mirada de interés clínico. Como si observara un fascinante ejemplo de autodestrucción. Los pasajeros de primera clase, que momentos antes habían sido sus súbditos, ahora lo miraban como si fuera un pedazo de basura que sacaban. No lo llevaron de vuelta a la terminal, sino por un pasillo de servicio estéril. El paseo de la vergüenza reservado para pasajeros problemáticos o personal comprometido. La pesada puerta cortafuegos se cerró de golpe tras él, aislándolo del mundo donde una vez había sido rey. El sonido apagado de la llamada final de embarque para el vuelo 112 fue lo último que escuchó de su vida anterior. De vuelta en la puerta, la atmósfera se había transformado. Marcus Sourn era un torbellino de silenciosa eficiencia. Brenda, dijo, con una voz ahora sorprendentemente suave. El agente de la puerta se estremeció.
Siguió el protocolo hasta el punto de recibir una orden directa y francamente ilegal de un superior. Sus entradas de registro están limpias. No tiene ninguna culpa. Por favor, continúe embarcando. Brenda, visiblemente aliviada, asintió y volvió a su trabajo con manos temblorosas, tratando a los pasajeros restantes con una humildad renovada y profunda. Sarah observó cómo subían los últimos pasajeros de primera clase. Frank Miller se acercó a ella, retorciéndose las manos, con el rostro convertido en una máscara de disculpa desesperada. Señorita Sterling, en nombre de Orion Atlantic, lo siento muchísimo. No puedo expresar nuestro pesar. Esto no es lo que somos. El comportamiento del capitán Croft fue inaceptable. Una aberración. Tomaremos las medidas disciplinarias más severas posibles, se lo aseguro. Sarah lo miró con frialdad. ¿Una aberración, señor Miller? ¿O un síntoma? Su capitán se sintió perfectamente cómodo usando prejuicios raciales y de clase para negarle el asiento a una clienta que pagaba. Se sintió con el poder de hacerlo. Eso no ocurre en el vacío. Ocurre en una cultura que lo tolera. Lo haremos. Implementaremos una nueva capacitación, balbuceó Miller. Una revisión completa. Hará más que eso, interrumpió Sarah. Alistair Croft es solo la punta del iceberg. Mi equipo se pondrá en contacto directamente con su director ejecutivo, el señor Davenport. Hablaremos de las cláusulas de penalización de nuestro contrato logístico en relación con incidentes que dañen la reputación y la integridad operativa de esta terminal. Esta pequeña escena ya ha sido filmada por al menos una docena de personas. Para cuando aterrice en Zúrich, Orion Atlantic será la estrella de un video viral sobre la intolerancia corporativa. El rostro de Miller palideció. Las implicaciones financieras comenzaban a tomar forma. El contrato de Aerosphere valía decenas de millones anuales. Las cláusulas de penalización podían alcanzar las 7 cifras. El daño a la reputación era incalculable. Ahora, si me disculpan, dijo Sarah, su voz se suavizó ligeramente mientras se dirigía a Marcus. Tengan preparada y lista la tripulación de reserva del Odyssey. Ya no tengo ganas de volar en vuelos comerciales. El Odyssey era su jet privado, un Gulfstream G700 de última generación, siempre en espera en un hangar privado al final del aeródromo. Un hangar que también estaba, por supuesto, en terrenos de su propiedad. Ya está hecho, respondió Marcus con una sonrisa. El auto los espera en la salida de servicio. El plan de vuelo está presentado. Estarán en el aire antes de que el vuelo 112 siquiera se aleje de la puerta. Sarah asintió. Miró una última vez la puerta, a los pasajeros bulliciosos, la compleja máquina de su propio diseño. Había llegado aquí como una observadora silenciosa y se había visto obligada a convertirse en gobernante. Era un papel que nunca buscó, pero uno del que nunca se acobardaría. Mientras se alejaba, escoltada por Marcus, dejó atrás una escena de caos corporativo y un horror incipiente para una aerolínea que acababa de descubrir a quien había ofendido. Mientras tanto, en una sala sin ventanas del bloque administrativo del aeropuerto, Alistair Croft recibía información de un representante de recursos humanos de rostro severo y un representante sindical de aspecto sombrío, que ya sabía que era una batalla perdida. Aún no le habían revocado la licencia de piloto, pero le habían cortado las alas. Estaba oficialmente suspendido, a la espera de una investigación que, como todos en la sala, solo tenía un resultado posible. Se quedó allí sentado, sintiéndose completamente desnudo. No dejaba de pensar en su esposa, Clarice, que amaba su estatus de capitán senior. El respeto que le generaba, el estilo de vida que le proporcionaba. Pensó en sus 2 hijos en colegios privados caros. Toda su identidad, la posición social de toda su familia, se construía sobre los cimientos del uniforme que acababa de verse obligado a entregar. Sacó su teléfono. Ya tenía docenas de mensajes y llamadas perdidas. La noticia se extendía por la red interna de la aerolínea como un reguero de pólvora. Pero fue una alerta la que le heló la sangre.
Era una notificación de noticias de su teléfono. Un importante medio de comunicación ya había recogido un tuit de un pasajero del vuelo 112. El tuit incluía un video corto y borroso del enfrentamiento. El titular decía: Capitán de aerolínea prohíbe a joven negra subir a primera clase por parecer pobre en un video viral. El desenlace había comenzado. Fue rápido. Fue brutal. Y solo iba a empeorar. Mientras Sarah Sterling ascendía a 40.000 pies en el sereno interior de cuero color crema del Ladessie, tomando té y repasando su presentación en Zúrich, un huracán digital tocaba tierra en Orion Atlantic. El tuit inicial de Arthur Jennings, el abogado, fue la chispa. Pero no fue el único. Otros en el vuelo, ahora con sus teléfonos fuera del modo avión mientras esperaban al nuevo capitán, habían publicado sus propios relatos. Fotos de la cara burlona de Croft, videos de su enfrentamiento con Sarah y una foto de Sarah alejándose con la falange de trajes, con el título El momento en que supo que había metido la pata. Resonaban por Twitter, Instagram y Facebook. La etiqueta Volar de negro era tendencia, y pronto se unió una nueva, más específica. Vergüenza de Orión. En su ático de Chicago, Richard Davenport, director ejecutivo de Orion Atlantic, tenía una mañana pésima. Acababa de recibir una llamada furiosa de su jefe de relaciones públicas, quien le informó que su marca estaba siendo inmolada digitalmente. Sus redes sociales eran un infierno de indignación. Las celebridades retuiteaban la historia, añadiendo su propia condena. Las aerolíneas rivales probablemente observaban con regocijo. «Preparen nuestra declaración», había gritado Davenport. «La de siempre. Estamos investigando. No toleramos la discriminación. Esto no refleja nuestros valores. Todo, señor», había dicho el jefe de relaciones públicas con nerviosismo. «Puede que no sea tan sencillo. La mujer involucrada. Ella no es cualquiera». Fue entonces cuando el informe de Frank Miller desde JFK aterrizó en su escritorio, seguido de un correo electrónico directo, escalofriante y cortés de Marcus Thorne. Davenport lo leyó, y luego lo volvió a leer. Asunto: incumplimiento de contrato y daño a la reputación. Incidente en JFK T4, vuelo 112. El correo electrónico detallaba el incidente no como una queja de un pasajero, sino como una queja corporativa. Citaba cláusulas específicas en el contrato plurianual de 80 millones de pesos que Orion Atlantic tenía con Aerosphere Logistics. Cláusulas sobre el mantenimiento de la seguridad de la terminal, la integridad de la marca y la conducta profesional. Destacaba una cláusula de penalización particularmente desagradable, la cláusula 17b, la cláusula de riesgo reputacional, que permitía a Aerosphere reclamar daños punitivos e incluso rescindir el contrato con perjuicios si las acciones de un empleado de la aerolínea causaban un escándalo público significativo relacionado con las operaciones de la terminal. Y entonces llegó el último párrafo. La señorita Sterling me ha dado instrucciones para informarle que, si bien continuará su viaje a Zúrich para cerrar un acuerdo que habría beneficiado enormemente a Orion Atlantic mediante el aumento de los viajes de carga y ejecutivos, su confianza en nuestra colaboración se ha visto comprometida. Espera una llamada personal suya a su llegada. También espera un plan integral y viable en su escritorio en 48 horas, detallando cómo garantizará que esto no vuelva a suceder. El incumplimiento se interpretará como una invitación a activar la cláusula 17b en su totalidad. Davenport sintió un nudo de hielo en el estómago. Ya no era un problema de relaciones públicas. Era una amenaza existencial. Aerosphere no era un simple proveedor. Su software logístico era el corazón de las operaciones de Orión en la costa este. Que se retiraran sería catastrófico, causando retrasos y un caos que haría que este escándalo actual pareciera pan comido. Y Sarah Sterling, él conocía el nombre. El mundo tecnológico la llamaba el fantasma de la máquina, una genio solitaria que se había vuelto asombrosa y aterradoramente rica en menos de una década. Casi nunca aparecía en público, lo que explicaba por qué nadie la reconocía.
y acababan de humillarla públicamente. Dio un puñetazo en el escritorio de caoba. «Consígueme todo lo que tenemos del capitán Alistair Croft», le rugió a su asistente. Su expediente, su historial, sus elogios, sus quejas, todo. Mientras tanto, Alistair Croft estaba en casa. Lo habían llevado en un anodino coche de empresa, sin que el conductor le hiciera contacto visual. Había entrado en su impecable mansión suburbana de Greenwich, Connecticut, y se había encontrado con su esposa, Clarice, arreglando flores en el vestíbulo. «Alistair, llegas temprano a casa», le había dicho con una sonrisa radiante y débil. «Se ha cancelado el vuelo». No podía articular las palabras. Se quedó allí parado, con el fantasma de la pasarela aún aferrado a él. Su silencio, su palidez, la ausencia de su habitual arrogancia, le decían que algo iba terriblemente mal. «Alistair, ¿qué ocurre? Pareces haber visto un fantasma». «Peor», Clarice logró decir por fin, con la voz quebrada. «Creo que he visto al diablo y la he insultado». Su teléfono vibró sin parar. Por fin lo miró. Un mensaje de su hermano. «¿Qué demonios has hecho? Estás en todas las noticias». Una notificación de su banco. Y luego una llamada del director del sindicato de pilotos. «Al», dijo el director del sindicato con voz grave. «Esto es malo, muy malo. He visto los vídeos. No hay ninguna ambigüedad, tío. Te tienen en plena cámara siendo». «¿Siendo qué?», preguntó Croft, que ya sabía la respuesta. «Un imbécil con prejuicios, Al. No hay otra forma de darle la vuelta. La aerolínea va a ser crucificada. Van a hacer de ti un ejemplo. Puedo luchar contra un despido injustificado. Puedo luchar contra una suspensión, pero no puedo luchar contra esto. Esto es una ejecución pública». Las palabras le dieron a Croft un puñetazo. Una ejecución pública. Clarice había visto las noticias en su teléfono. Se le borró el color del rostro. Miró a su marido. No con compasión, sino con un creciente horror y desprecio. Ya no veía a su heroico capitán. Veía a un idiota que acababa de quemar toda su vida. «Idiota», susurró. La flor que sostenía cayó al suelo pulido. «Idiota monumental. ¿Sabes lo que has hecho?». Fue entonces cuando la investigación de Davenport reveló algo interesante en el expediente de Croft. Unas cuantas quejas menores a lo largo de los años sobre su actitud arrogante y despectiva. Todo suavizado por su antigüedad. Pero había algo más, detectado por recursos humanos apenas 3 meses antes. Una declaración financiera obligatoria para pilotos veteranos había revelado que el capitán Croft tenía una deuda personal considerable. Había utilizado su casa y su pensión para una serie de inversiones especulativas de alto riesgo que habían salido mal. Estaba en apuros económicos, aferrándose al alto salario y al prestigio de su trabajo como si fuera un salvavidas. Para Davenport, este fue un pequeño y cruel regalo. Croft no era solo un intolerante, era un hombre desesperado. Un hombre desesperado es un hombre débil y un hombre débil es fácil de dejar ir. La primera declaración pública de Orion Atlantic fue publicada. Fue brutal y rápida. Orion Atlantic ha sido informada de un incidente profundamente perturbador en el JFK que involucra al capitán Alistair Croft. Su comportamiento, tal como se capturó en videos de amplia circulación, es una violación aberrante de nuestros valores y el respeto que todo pasajero merece. El señor Croft ha sido suspendido indefinidamente y se han iniciado los procedimientos de despido. Nos disculpamos sin reservas con el pasajero involucrado y estamos haciendo contacto directo para expresar nuestro profundo pesar. Orion Atlantic no tolerará el racismo ni la discriminación en ninguna forma en ningún nivel. No se habló de investigación ni de revisión pendiente. Fue una condena directa. Lo estaban eliminando como un cáncer. Se lo dieron de comer a los lobos para salvar la manada. Alistair Croft estaba sentado en su silenciosa y opulenta casa. La declaración fue una sentencia de muerte. No solo lo despidieron, lo repudiaron.
El imperio al que servía se había vuelto contra él. Todo para apaciguar a los larger and sin empire et so foolishly provoked the term karma is often used loosely a simple platitude for when a bad person gets their comeuppance bad for Alistair Croft the karma that followed his actions at Gate B23 was not a single swift event, it was a slow methodical and cruelly poetic deconstruction of a life built on a fragile foundation of pride and prejudice. It was a masterclass in consequence delivered. Not with the heat of anger but with la escalofriante precisión indiferente de un glaciar que molía una montaña para desempolvar. La primera etapa fue la ejecución oficial de su carrera, en la que tuvo lugar no en una plaza pública, sino en una sala de conferencias de alma aplastante, en la sala de conferencias de Orion Atlantic. La sede corporativa de Alistair, de un lado de una mujer pulida que reflejaba su pálida cara de su aldicada, y su municipal de la aldicada de la aerolínea, la vicepresidente de los recursos humanos de un sindicato, y que no tiene la cara de su aldicada representante, un hombre de sudor por lama llamado George, que parecía que asistía a un funeral que de alguna manera era Alistair Chow, comenzó a deslizar una carpeta gruesa a la tabla, que aterrizó con un golpe final suave y final. Este es el resumen de la investigación interna, que incluye declaraciones de 17 testigos, las imágenes de la cámara de la puerta completa y el análisis de más de 100,000 publicaciones en las redes sociales que lo mencionan a usted y a nuestra marca en las últimas 72 horas. Los hallazgos son inequívocos, sin ambigüedades. Fue un malentendido de las palabras que me pusieron a la ceniza. Absoluto, por favor, ¿no lo muestran las imágenes que se acosas verbalmente a un pasajero basado en su apariencia y raza que llamaste su atuendo? Ese no es completamente preciso, George Chow countered, tocando la carpeta. Que tenemos 7 pasajeros anteriores quejas sobre la actitud despreciada y degradante del capitán Croft. Una terminación de crisis de relaciones públicas es efectiva inmediatamente declarada por la causa. Eso significa que no hay paquete de indemnización sin continuación de los beneficios más allá del periodo legalmente obligatorio. No disputaremos su presentación de desempleo, que es la única concesión que la Junta está dispuesta a hacer que ella se detenga. Los cielos borraron en una reunión de 10 minutos mientras firmaba el papeleo, que su mano temblaba. Sintió la primera verdadera crack en la armadura de su ego. Pensó que quizás ingenuamente podía encontrar trabajo en otro lugar, una aerolínea más pequeña, una portadora de carga. Era un piloto altamente experimentado, después de todo. Una semana después, tuvo una prometedora entrevista en video con una aerolínea de carga de nivel medio con sede en Ohio. El entrevistador, un hombre amigable llamado Dave, parecía impresionado por sus horas de vuelo y experiencia con aviones de larga distancia. Su currículum es de primera categoría, dijo Alistair, Dave, sonriendo a través de la pantalla. Solo una formalidad, pero nuestra aseguradora requiere que preguntemos sobre las circunstancias de su desviación de Orión. Alistair trató de enmarcarlo con cuidado. Estuve involucrado en un desacuerdo de pasajeros de alto perfil. La compañía y yo decidimos que era mejor separarse. La sonrisa de Dave se tensó. ¿El incidente en JFK con Sarah Sterling? La sangre de Alistair se enfrió. Sí, ese. El comportamiento amigable desapareció de la cara de Dave, reemplazado por un profesionalismo protegido. Ya veo. Bueno, Alistair, gracias por tu tiempo. Tenemos algunos candidatos más para superar. Estaremos en contacto. El correo electrónico llegó 20 minutos después. Hemos decidido avanzar con otros candidatos. La puerta digital se había cerrado. Su nombre ahora era más tóxico que los desechos radiactivos. La aniquilación profesional sangró a la perfección en la ruina social y personal. El doxing había convertido su hogar en una prisión. El teléfono sonó constantemente con números bloqueados. Algunos fueron gritos, amenazas, pero otros fueron peores. Hubo la risa de la risa, los insultos susurrados, las personas que simplemente reproducirían el audio del video viral de él antes de colgar. Decidió desafiar un viaje a la tienda de comestibles local, tirando de una gorra de béisbol sobre su rostro. Sintió los ojos sobre él en el pasillo de cereal. 2 adolescentes susurraban y señalaban, una de ellas sosteniendo su teléfono, claramente filmándolo. En el pago,
El cajero, un joven que siempre había sido amable, se negó a mirar a los ojos, escaneando sus artículos con un silencio hostil. Como Alistair pagó, la mujer detrás de él en la fila habló, su voz fuerte y clara. Algunas personas no tienen vergüenza mostrando su rostro en público. Huyó de la tienda, su corazón latía con fuerza, dejando atrás una bolsa de comestibles. El mundo se había reducido. Su casa era una prisión, y el mundo exterior era una sala del tribunal donde todos eran juez y jurado. Esta humillación pública fue el telón de fondo del colapso financiero. El primer aviso formal llegó por correo certificado. Era del banco, una carta redactada que le informaba que debido a su cambio en el estado laboral y una deuda significativa preexistente, su hipoteca estaba en incumplimiento. Estaban iniciando los procedimientos de ejecución hipotecaria. El Greenwich MS Mansión, el símbolo de los logros de toda su vida, se le quitaría. Mostró la carta a Clarice, esperando un poco de solidaridad. Ella simplemente lo miró, su rostro una máscara de piedra. Por supuesto, dijo, su voz desprovista de emoción. Era inevitable. Al día siguiente, llegaron dos hombres en una grúa. Eran educados pero firmes. Estaban allí para recuperar la serie BMW 7 y el Mercedes GLS. Cuando Alistair entregó las llaves, vio a su vecino, un administrador de fondos de cobertura llamado Todd, mirando desde su ventana. Todd no parecía triunfante. Simplemente sacudió la cabeza lentamente y dibujó las persianas. No era ira que Alistair viera. Fue lástima. Y la lástima se sintió mucho peor. Esa noche, el pilar final y más devastador de su vida se derrumbó. El argumento con Clarice no fue un partido de gritos. Era una autopsia, una disección de un matrimonio muerto. Se sentaron en la cavernosa sala de estar rodeada de cajas medio empaquetadas etiquetadas, almacenamiento. No entiendo cómo podrías haber sido tan estúpido. Alistair, comenzó, su voz un susurro de ira bajo y tembloroso. Fue un error, Clarice. Un momento de mal juicio, suplicó, su voz se agrietó. No, dijo, mirándolo con ojos que ya no reconoció. No lo fue. Este es lo que eres. Esto es lo que siempre has sido. Y estaba demasiado ocupado disfrutando de la membresía del club de campo para verlo. ¿Recuerdas a ese camarero que reprendiste en las 4 temporadas en nuestro aniversario porque sirvió mal el vino? Intentaste despedirlo. ¿Recuerdas al joven ballet que llamaste idiota porque no pudo encontrar tu auto lo suficientemente rápido? Siempre has estado así. Arrogante, con derecho, mirando a las personas que decidiste que estaban debajo de ti. La chica de la sudadera era la única persona que elegiste que tenía el poder de retroceder. No cometiste un error, Alistair. A tu personaje finalmente se le presentó una factura y resulta que estabas en bancarrota. Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido. No tenía defensa porque sabía que ella tenía razón. ¿Qué pasa con los chicos?, preguntó, un gambito final desesperado. ¿Los chicos? Ella se rió, un sonido amargo sin humor. Los amigos de William en la escuela le están enviando los memes de tu cara. Lo llaman el niño del capitán Karen. Michael se metió en una pelea a puñetazos defendiendo su honor y ahora se enfrenta a la suspensión. No has arruinado nuestras finanzas. Has envenenado la vida de tus propios hijos. Con tu legado de vergüenza. Tengo que protegerlos de eso. Tengo que protegerlos de ti. Ella se puso de pie y caminó hacia la repisa de la chimenea, recogiendo una foto enmarcada de él con el uniforme de su capitán completo, radiante junto a su avión. Ella lo miró por un largo momento. Me di cuenta de algo. Ella dijo, sin mirarlo. No me casé con un hombre, Alistair. Me casé con un uniforme. Me casé con el prestigio, la autoridad, la forma en que la gente te miraba, a nosotros. Pero el uniforme se ha ido y el hombre debajo. Se volvió hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y desprecio. El hombre debajo es solo un matón amargo y enojado, y ya no puedo vivir con eso.
Ella colocó la foto boca abajo en la repisa de la chimenea. La semana siguiente, llegaron los documentos de divorcio. Los meses sangraron en un año miserable. La casa fue vendida con pérdida. Después de que se liquidaron las deudas y Clarice tomó su mitad, Alistair se quedó casi nada. Se mudó a un estrecho apartamento de una habitación en la parte más arenosa de Bridgeport. El olor a cigarrillos rancios y la desesperación se aferraron a los pasillos. Sus días, una vez gobernados por los planes de vuelo y las zonas horarias, ahora eran una extensión sin características de la televisión diurna y el brillo de una pantalla de portátiles mientras buscaba trabajo. Solicitó todo: despachador, coordinador de logística, incluso guardia de seguridad. Los rechazos se acumularon. Su nombre era una bandera roja permanente. Una tarde triste, estaba mirando fijamente a la pequeña televisión parpadeante en su departamento. Se encendió un segmento de noticias de negocios, el presentador que habla con alegría forzada. El chirón en la parte inferior de la pantalla se lee: Aerospere abre una nueva sede europea en Zúrich, creando 2.000 empleos. Y allí estaba ella, Sarah Sterling. Se paró en un podio, no en una sudadera con capucha, sino en un vestido azul marino impecablemente a medida que irradiaba poder. Tenía confianza, elocuente, una líder que se dirigía a su equipo global. Ella habló de oportunidad, de construir un futuro inclusivo, de aprovechar la tecnología para unir a las personas. Alistair Croft, el hombre que la había juzgado por parecer pobre, la vio anunciar un triunfo multimillonario que había tratado de prevenir. La amarga ironía era un peso físico, presionando su pecho. El karma no fue solo que había sido despedido, divorciado o humillado. El verdadero y duro karma era la realización de la escala que amanece y abarca el alma. Se había visto a sí mismo como un gigante, el capitán de su castillo en el cielo. Pero en el gran esquema de las cosas, él no era nada. Era un hombre pequeño y obsoleto que se había parado frente a una marea de progreso, y con una arrogancia monumental, le había ordenado que se detuviera. La ola ni siquiera lo había notado mientras rodaba, dejándolo ahogado en las ruinas de una vida que había destruido solo. Finalmente entendió. No solo había insultado a un pasajero, había insultado el futuro. Y el futuro siempre gana. Mientras que el mundo de Alistair Croft implosionó, Sarah Sterling se expandió. El acuerdo de Zúrich, que había sido el catalizador de todo el fatídico viaje, fue un éxito rotundo. La adquisición que finalizó posicionó la logística de Aerospere para convertirse en el líder indiscutible en tecnología de aviación inteligente en toda Europa. Los 2.000 empleos creados fueron solo el comienzo. Pero el incidente en JFK le había dejado una marca profunda. Era un marcado recordatorio de que no importa cuánto éxito logró, los viejos y feos sistemas de prejuicio todavía existían y podían aparecer en cualquier momento. Ella podría haber elegido simplemente arruinar a Croft y seguir adelante. Pero esa no era su camino. Un problema, para Sarah, era simplemente un sistema con un defecto que necesitaba rediseñar. Su llamada con Richard Davenport, el CEO de Orion Atlantic, había sido breve y brutalmente eficiente. Se había arrastrado, se disculpó y prometió al mundo. Sarah no estaba interesada en las disculpas. Estaba interesada en datos y entregables. Su aerolínea tiene un problema cultural. Richard, había dicho, su voz tranquila sobre el teléfono satelital de su avión. Croft era un síntoma, no la enfermedad. Tu entrenamiento es inadecuado. Sus procesos de revisión son superficiales. Su cultura corporativa permite implícitamente a hombres como él prosperar durante 30 años. ¿Qué quieres, Sarah? Davenport había preguntado. El uso de su primer nombre es un intento desesperado de conexión. Dime lo que quieres, y es tuyo. Quiero cambiar, respondió ella. Cambio real y medible. Vas a derribar tu programa de diversidad e inclusión existente, que claramente es solo un escaparate corporativo, y lo vas a reconstruir, desde cero, y mi equipo te ayudará.
Y así comenzó las asociaciones más improbables. Invocando la cláusula de peligro de reputación no por daños punitivos, sino por la acción correctiva, Sara aprovechó su contrato para forzar a Orion Atlantic a una revisión radical, y ella secundó a un equipo de la división de HR y Essex de Sterling y Nevaschens para trabajar directamente con la aerolínea. No solo crearon nuevas presentaciones de PowerPoint, rediseñaron todo el sistema. Implementaron un nuevo sistema de revisión a ciegas para quejas contra el personal superior, eliminando nombres y rangos para evitar el sesgo. Desarrollaron módulos de entrenamiento de realidad virtual inmersiva y basada en escenarios que colocan a los pilotos y la tripulación en el lugar de pasajeros de diferentes orígenes, obligándolos a enfrentar sus propios prejuicios inconscientes en un entorno simulado. Ataron las bonificaciones ejecutivas directamente a mejoras medibles en la contratación de diversidad y los puntajes de satisfacción de los pasajeros en todos los datos demográficos. Sara incluso financió un nuevo programa de becas en asociación con Orion Atlantic, con el objetivo de llevar a hombres y mujeres jóvenes de entornos desfavorecidos a la aviación como pilotos, ingenieros y ejecutivos. La iniciativa Sterling Skies, como se llamaba, fue una respuesta directa a la creencia de Croft de que algunas personas no pertenecen. Sara iba a construir una escalera en el cielo para ellos. ¿Y qué hay de Brenda, el agente de la puerta, atrapado en el fuego cruzado? El equipo de Sara se aseguró de revisar su archivo. La vieron dudarlo, sus intentos de validar el boleto, su clara incomodidad con las acciones de Croft. Un mes después, Brenda fue ascendido a una posición de supervisor de estación. Recibió una nota personal y escrita a mano de Sara Sterling. Contenía solo 2 palabras. Gracias. La pieza final del rompecabezas cayó en su lugar un año después del incidente. Sara regresó a la Terminal 4 de JFK, no como un pasajero, sino para presentar una nueva instalación. En el centro del vestíbulo principal, donde todos podían verlo, había una pantalla digital grande y dinámica. Mostró datos en tiempo real sobre vuelos, pero también iba a través de historias y caras de las miles de personas que hicieron el trabajo terminal. Desde los manipuladores y limpiadores de equipaje hasta los ingenieros y ejecutivos de software. A continuación, había una cita simple y poderosa, atribuida a Sara Sterling, CEO de Sterling y Nevaschens. Este lugar pertenece a todos. El viaje es para todos. En todo el país, en una ruidosa oficina de envío para una compañía de camiones de larga distancia en Omaha, Nebraska, un hombre con ojos cansados y mejillas gris robadas miró a un pequeño televisor en la esquina. Ahora era coordinador de logística. Un empleado glorificado. Se llamaba Alistair Croft. Enrutó camiones que transportaban productos y piezas de máquina a través del corazón. Era un trabajo honesto, pero era una existencia humillante y anónima. La noticia local estaba en marcha, dirigiendo una historia nacional sobre la iniciativa Sterling Skies y el joven y diverso grupo de cadetes piloto que fueron sus primeros graduados. Una de ellas, una joven negra del Bronx, estaba siendo entrevistada. Nunca pensé que alguien que se parezca a mí podría ordenar un avión, dijo, su rostro radiante de orgullo. Miss Sterling y este programa no solo me dieron alas. Me mostraron que el cielo nunca estaba fuera de los límites. Alistair observó, la taza de café de espuma de poliestireno temblando ligeramente en su mano. Vio el futuro que había tratado de negar, y vio a la mujer que había perjudicado no como enemigo, sino como una fuerza de la naturaleza. Había sido un guardián de una pequeña jaula dorada. Ella era una constructora de plataformas de lanzamiento. En su tonto intento de mantener a una persona fuera, inadvertidamente había abierto la puerta a miles. Regresó a su pantalla, un mapa de los Estados Unidos cubierto con luces parpadeantes que representan camiones. Su reino ahora era un mapa bidimensional, su comando una radio crepitante. El karma no solo había sido difícil, sino que había sido profundo. Le había quitado todo, pero en el vacío que siguió, lo había dejado con una sola verdad innegable. Había estado en el lado equivocado de la historia. Y la historia,
Como un 747 en el despegue, no espera a nadie. Y ahí lo tienes. Una historia no solo sobre un solo momento de prejuicio, sino sobre las fuerzas chocantes de la arrogancia del viejo mundo y el poder del nuevo mundo. La caída de la gracia de Alistair Croft no fue solo un castigo. Fue una consecuencia, un resultado directo de su incapacidad para ver más allá de sus propios prejuicios. La victoria de Sarah Sterling no fue solo para revelar su identidad. Fue en cómo usó su poder después. No por venganza, sino por cambio radical y sistémico. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no se trata de mantener a las personas fuera. Se trata de levantar a la gente. ¿Qué piensas? ¿Se merecía el karma de Croft? ¿Qué habrías hecho en la posición de Sarah? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar, por favor dale a este video un gran pulgar hacia arriba. Compártalo con alguien que necesite escucharlo. Y asegúrese de suscribirse a nuestro canal y presionar esa campana de notificación. No querrás perderte el próximo drama de la vida real que tenemos reservado para ti.